quiero llevarlo a Salmos capítulo 45, su verso 6. Y la palabra de Dios dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Repito, Salmo 145, verso 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. En esta preciosa noche quiero compartir un tema con la ayuda de Dios. El poder de Dios. Ese es el tema que vamos a estar meditando en esta noche. El poder de Dios. A través de la Biblia nos damos cuenta, cuando leemos Génesis, podemos ver el poder de Dios, cómo se manifiesta de gran manera. Allí en Génesis habla de que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, hizo al hombre, hizo las estrellas, hizo los árboles, hizo el mar. Todo lo que está a nuestro alrededor es obra de nuestro Señor Jesucristo. Es obra de nuestro Señor. Ahí podemos ver palpable lo que es el poder de Dios. Nosotros somos parte de ese poder maravilloso, porque dice la Biblia, allá en Génesis 3:19, ¿verdad? Pues polvo eres y al polvo volverás, dice la palabra. Fuimos hechos del polvo, el Señor nos ha rescatado. De allí nos hizo nuestro Señor. Ahí somos parte de ese poder tan gran, maravilloso. Hizo la mujer. Vemos manifestado el poder de Dios ahí. Pero de igual manera, como te repito, el poder de Dios es tan grande y tan bueno. En primer lugar, el poder de Dios da vida. Da vida, dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a nosotros aún estando muertos en delitos y pecados. ¿Por qué, hermano Mario, nos dio vida si yo estoy vivo? Pero te estoy hablando de una vida espiritual, no una vida carnal. Porque antes andábamos haciendo cosas que no le agradaban a nuestro Señor. Estábamos en pecado, y el pecado significa separación. Estamos separados de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4 dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no estábamos en su voluntad. Entonces estábamos muertos ahí. Estábamos muertos vivientes, ¿verdad? Porque espiritualmente estábamos muertos ahí. Porque no queríamos conocer de Dios. No queríamos conocer. Nos hablaba de un Dios que perdona pecados. Se nos hablaba de un Dios que transforma. Se nos hablaba de un Dios poderoso. Pero siempre hacíamos oídos sordos. Mi persona hacía oídos sordos. Hay veces hasta los amigos maltratan a los cristianos. Los tratan de locos. Nos tratan de haraganes, etcétera. Y muchas cosas. Pero déjeme decirle que Dios nos dio vida aún cuando estábamos muertos ahí en delitos y pecados. Dios nos dio vida de allí donde estábamos, allí donde en la vida no valía nada, ni un centavo, partido por la mitad. Pero ahora nosotros, cuando Cristo entró en nuestros corazones, ahora valemos la sangre de Cristo y nos dio vida, y vida en abundancia por fe. Porque aquí dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre murió, la vieja mujer murió.
pero ahora somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas delante de los ojos de Dios, somos nuevos, renovados. Así como Dios da vida y da vida en abundancia. Porque el hombre sin Dios, amigo, estás muerto. El hombre sin Dios no vale nada. Aunque el hombre piensa que está haciendo las cosas bien. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son de muerte. Hay caminos para el hombre que piensas, amigo, que estás haciendo bien las cosas, pero déjame decirte que no las estás haciendo bien porque no estás haciendo bajo la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado vida. Dios te va a dar, nos ha dado vida, aunque cuando estábamos ahí. Porque dice la palabra allá en San Juan, capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida. El que cree en Dios tiene vida. Imagínate, es una promesa grande que Dios nos da, ¿verdad? Porque dice la palabra en San Juan capítulo 3, su verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Eso es lo que Dios, ese es el poder de Dios, darte la vida. Dice en el versículo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Imagínate, dice que el que cree en el Hijo, o sea, el que cree en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que verá la muerte. Imagínate, amigo, tú que no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es esta noche, es una noche aceptable si estás viendo esta transmisión, donde quiera que lo mires. Puedes postrarte y entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene poder para darte esa vida. Y vida en abundancia, una vida eterna, porque dice en San Juan capítulo 14, su verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tienes que recibir a Jesucristo, tienes que abrir las puertas de tu corazón para que Cristo entre en tu vida y pueda darte esa vida y esa salvación que Dios promete, porque Él es el camino que te lleva directo al cielo, Él es el camino a la salvación, Él es el camino al perdón de pecado. Pero mira, Dios te da vida, pero en San Juan capítulo 10 y versículo 10 dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El ladrón viene para hurtar. Eso es lo que quiere el enemigo, hurtarte, quiere matarte. Quiere robar esa bendición que Dios te ha prometido. Y la salvación ahí está para todo aquel que quiera ser salvo. Ahí está la salvación. Para todo aquel que quiere tener una vida eterna, allí está la salvación. El ladrón quiere hurtarte, el ladrón quiere matarte. El enemigo quiere matarnos a nosotros como cristianos, nos quiere destruir. Nos quiere robar esa promesa eterna que Dios nos ha prometido de estar con Él por una eternidad.
El enemigo nos quiere destruir, nos quiere ver así como allá tirados en la cuneta. El enemigo nos quiere ver allá metidos en las drogas. El enemigo te quiere ver metido allá en la prostitución. El enemigo te quiere ver metido en en delitos y pecados, allá revolcándote en el pecado, no agradando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero más Dios te dice, Jesús te dice en esta noche, y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No va a ser un ratito, como muchos que dicen, voy a hacer pacto con el enemigo, que Jehová lo reprenda, para tener la vida eterna. Mentira, el que da la vida eterna se llama Jesús de Nazaret. Entonces, porque Dios tiene el poder para darte esa vida, amigo. Dios tiene el poder para darte la salvación. En segundo lugar, el poder de Dios transforma. El poder de Dios transforma, y transforma de gran manera. Si no vemos el ejemplo en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, dice la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? Y la palabra de Dios dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Imagínate el propósito que llevaba este personaje, un gran personaje de la Biblia, Pablo, o Saulo de Tarso, más reconocido en la Biblia. Pero imagínate, dice que iba rumbo a Damasco, pidiéndole cartas al sacerdote para ir a Damasco, y si en el camino se encontraba cristianos, tenía que apresarlos, llevarlos a Jerusalén y llevarlos presos, porque este hombre perseguía a la iglesia. Pero al ver este encuentro tan grande, cuando en el versículo 4, cuando dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Reconocía la voz, reconocía quién estaba hablando. Así vemos muchas personas que a veces somos conocedores de la palabra de Dios y hay veces no queremos rendirlos a los pies de Cristo. Hay muchos amigos que tienen una gran sabiduría también y han leído más de alguna vez la palabra de Dios, pero no quieren rendirse a los pies de Cristo. Pero dice en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Allí comienza la conversión de Saulo. Después Dios le cambió el nombre a Pablo. Imagínense, Dios transformó a este hombre. Este es un hombre ejemplo. Es un hombre de ejemplo para nuestra vida.
que era perseguidor de la iglesia de Cristo, después fue un discípulo de Dios y fue inspirado por Dios y escribió cartas a nuestro Señor. Imagínense, y las palabras de este varón todavía resuenan, porque lo transformó. Sino que todo, pero imagínate que él lo transformó, pero puede decir, pero ¿cómo puede transformarme el Señor si yo soy bueno? No, tienes que recibir a Cristo para que Dios te transforme tu carácter, transforme tu forma de ser, nuestro vocabulario, nuestro comportamiento. Eso es lo que Dios transforma. Si antes tomábamos, hoy ya no tomamos por misericordia de Dios. Si antes éramos infieles con nuestras mujeres, hoy ya no somos infieles. Si antes andábamos visitando burdeles, si antes amanecíamos en las calles tomando, si antes andábamos ahí haciendo pecado, hoy ya no lo hacemos. Esa es la transformación de Dios. Sino que Dios ha venido por lo más vil de este mundo. Dios nos escogió a nosotros. Veamos lo que dice la palabra acá en Primera de Corintios, capítulo 1, su verso 27 y 28. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. De lo más vil Dios nos ha levantado, amigo. Desde lo más allá, como te vuelvo a repetir, allá de la cuneta puede levantar el Señor grandes hombres y pueden predicar la palabra de Dios. Dios transforma al homosexual, Dios transforma a la lesbiana, Dios transforma al pandillero, Dios transforma al drogo, Dios transforma al ser humano. Nadie puede transformar al humano. El hombre no puede transformar al hombre, sino el único que puede transformar al hombre se llama Jesús. Porque dice la palabra en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, Dios puede transformarte. Y después van a decir, y no era este el que andaba allá, aquel bolito que estaba allá en la cantina. No es esta mujer que le gustaba andar en los bailes. No es esta mujer que era malcriada, que era rebelde. O sea, lo negativo de esa persona. Y mírenlo ahora cómo anda, bien vestido. Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, el mundo se fija en ese cambio. Y ese cambio, esa transformación, solo Cristo la hace. Porque Dios tiene poder para transformar. En tercer lugar, Dios tiene poder para sanar. En Salmo 103 dice la palabra, en el versículo 3 dice, porque Él sana toda tu dolencia. Porque a veces el hombre cuando no tiene a Cristo solo pasa quejándose, pero Dios llena esos vacíos que en nuestras vidas hay. Porque Dios sana toda dolencia, Dios sana toda enfermedad. Dios tiene el poder para sanarte tus heridas. Dios tiene poder para sanar ese cáncer. Dios tiene poder para sanar ese SIDA. Dios tiene poder para sanar todo tipo de enfermedad. Dios tiene el poder. Porque Dios ha venido por los enfermos. Ha venido por aquellos amigos y amigas, jóvenes. Aquellos que están con aquel dolor. Tal vez se te ha muerto tu padre, tal vez se ha muerto tu madre. Tal vez se ha muerto un ser querido que tú lo has amado y sientes ese dolor del alma. Cristo da la paz, Cristo da la salvación, Cristo te da esa paz y tranquilidad que nosotros necesitamos. Porque el dinero no te va a dar paz ni tranquilidad. El dinero no arregla nada.
Puedes tener el dinero que sea necesario, pero una enfermedad no la puedes sanar. Todo lo está en las manos de Dios, porque Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para quitarte ese dolor. Dios tiene el poder para poder hacer ese trasplante de corazón. Dios tiene el poder para esas vías respiratorias. Dios tiene el poder para restaurar esos riñones. Dios tiene el poder para quitarte ese flujo de sangre. Dios tiene el poder para quitarte ese ácido úrico. Dios tiene el poder para quitar ese cáncer de mama, ese cáncer, ese problema allí en las vías urinarias. Dios tiene el poder para eso. Y ya con esto vamos aterrizando, hermanos. En cuarto lugar, Dios tiene poder para libertarte. Dios tiene poder para libertarte, amigo. Dios tiene poder para romper esas cadenas de la droga. Dios tiene el poder para que tú seas libre. Porque cuando estamos en el mundo estamos atados de tantas cadenas. ¿Y qué representan esas cadenas? Representan aquellas ataduras, aquel vicio que no te deja recibir a Cristo. Aquella cadena es que por aquellas drogas que te atan a que tú visites una iglesia y entregues tu vida a Cristo. Dios tiene poder para romper esas cadenas. Vemos en la Biblia habla de un gadareno. Allá en Marcos capítulo 5, verso 1 y 20. Un hombre que estaba encadenado. Un hombre que dormía en sepulcros, en cementerios. Un hombre que no tenía paz y tranquilidad. Era atormentado por los demonios. Y dice que Jesús lo libertó. Jesús libertó a ese hombre. Y así como lo libertó, me libertó a mí, libertó a Pablo o a Saulo, libertó a una iglesia, te puede libertar a ti, amigo. Tú que no tienes esperanza de nada. Tú crees que la vida ya no tiene ningún sentido, porque esa es la mentira que el enemigo te ha metido, porque tú no vales nada. Pero déjame decirte que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Con la sangre de Cristo ya tus pecados han sido consumados. Ahora quiere que tú confieses con tu boca y creas en nuestro Señor Jesucristo, y creas que Jesucristo resucitó entre los muertos para que tú puedas tener esa vida, esa salvación. Y con esto concluyo, ya terminando la reflexión de esta noche. Hablamos del poder de Dios como tema. Dijimos en el primer lugar, el poder de Dios da vida. El poder de Dios transforma. El poder de Dios sana. Y el poder de Dios liberta. Salmo 118, 8 dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Confiamos en Dios, porque Él tiene el poder para hacer muchas cosas grandes. Así damos gracias, ¿verdad? Primeramente, por esta meditación. Esperamos que sea de bendición